Ok, buenas tardes compañeros. Me tomé a la tarea para efectos de estudiar, de hacer un resumen sobre el primer capítulo. Quiero primero que nada aclarar que yo soy un estudiante igual que ustedes. No tengo mayor dominio de la materia, no sé mucho, tengo muchas dudas, etcétera. Y el único fin de este video es pues prepararme yo para el examen. Sin embargo, algunas personas me pidieron que lo subiera y así lo vamos a subir y a explicar. Ok, primeramente vamos a hablar sobre los signos. Los signos son, por decir así, como los bloques de una casa. Si nosotros queremos construir una casa, la unidad principal que vamos a utilizar son los signos. Entonces hay tres tipos de signos. Están los signos icónicos, que si la palabra bien lo dice, tiene que ver con iconos, con figuras que hacen relación a un mensaje. Por ejemplo, los iconos que vemos en los botones de una computadora, si en ese botón vemos el símbolo de una impresora, pues es lógico que es un botón que sirve para imprimir. El mismo icono me está dando el mensaje. Igual pasa con los emoticones, donde si yo en un mensaje de WhatsApp pongo un emoticón que está feliz, es porque estoy tratando de decir que estoy feliz. Estoy enviando un mensaje de felicidad. Igualmente en las señales de tránsito, si yo veo una señal donde hay una vaca cruzada en el camino, entonces es muy probable que me estén advirtiendo sobre el peligro de la vaca en el camino. Por eso se llaman icónicos, porque hacen una relación entre la figura y el mensaje que se quiere dar. Luego tenemos los signos. Recordemos que estamos hablando sobre esta unidad del lenguaje, la unidad más pequeña que es el signo. Tenemos los signos de tipo índice. Se llama índice porque indica, es algo que indica algo, por eso se llama índice. Por ejemplo, si hay fuego, es un indicio de que, si hay humo, es un indicio de que hay fuego. Si hay nubes, es un indicio de que va a llover. Y si hay llanto, es un indicio de que hay dolor. Por eso se llama índice, de indicio. Y la tercera modalidad de signos son los simbólicos, son los que naturalmente no tienen ninguna relación con el mensaje, pero nosotros como seres humanos inventamos esa relación. Por ejemplo, el semáforo. A nosotros se nos ocurrió alguna vez enseñar que cuando el semáforo está en rojo debemos parar y que cuando el semáforo está en verde debemos continuar, pero eso es un símbolo inventado por el humano. No decir, por ejemplo, que un hombre es perro porque tiene muchas novias es un símbolo inventado por el humano. ¿De acuerdo? Entonces, todo este conjunto de símbolos, cuando se unen, forman un código. Venimos a decir que si los signos son los ladrillos de una casa, los códigos vienen siendo las paredes. Y los códigos tienen la ventaja de que nosotros los podemos interpretar. Por ejemplo, el idioma, las palabras son el conjunto de códigos que forman el idioma. El idioma viene siendo el lenguaje, las palabras, los códigos y los signos, las letras propiamente dichas o algunas palabras pequeñas que podemos juntar para crear un código que podamos interpretar. Entonces, desde esta perspectiva, leo textualmente: estos signos, me refiero a iconos, índices y símbolos, forman el código que es quien sustituye al objeto tangible. Entonces, aquí es donde venimos a ver la diferencia entre significante y significado. El significante es el objeto, no el nombre del objeto ni la imagen del objeto, sino el objeto propiamente dicho. Por ejemplo, acá en mi mano tengo un puntero. Este es el objeto, pero solo yo estoy viendo el objeto. Ustedes lo que están viendo es una imagen del objeto. Es diferente, solo yo estoy tocando y viendo el objeto. Por lo tanto, este es el significante. Mi objeto es un objeto, no es el nombre, ni la imagen, ni el concepto. Es solo el objeto. Mediante un proceso de significación, que significa el proceso de darle significado a esto, mediante un proceso de significación yo obtengo un significado, que es un conjunto de signos que conceptualizan y sustituyen al significante. ¿A qué me refiero con sustituir?
Primero voy a decir una frase donde no voy a sustituir. Esto sirve para apuntar en la pizarra. Esto usa baterías. Esto es negro y está un poco desgastado. Ok, en ese caso utilicé el significante para comunicarme. Ahora voy a dejar de lado el objeto, lo vamos a poner por acá, y voy a sustituir ese significante por un significado. ¿Cómo? En lugar de enseñar el objeto, lo que voy a decir es que se llama puntero. Y voy a decir, el puntero sirve para señalar, el puntero usa baterías y el puntero es negro pero está un poco dañado. Entonces, este es el significante y la palabra puntero es el significado que reemplaza al significante a la hora de yo dar una explicación. ¿Cómo se convierte el significante en un significado? Por un proceso de significación que utiliza justamente estos signos para darle significado al significante. Yo entiendo que es un poco difícil y abstracto enseñar eso, pero en fin, así es como nos ha costado. Entonces, recordemos la analogía de la casa, donde decíamos que los signos van a ser los ladrillos que forman las paredes, que en este caso es el código, y juntos tenemos un lenguaje llamado casa. Pero resulta que yo no quiero una casa, yo quiero un hogar. Entonces, desde esta perspectiva, mi casa no es más que 4 paredes con un techo que sirven de refugio. Pero para yo llamarle hogar, necesito que el significado, además de haber sustituido al significante, esté definido en una sintaxis correcta y en un contexto correcto. Por ejemplo, hablemos de sintaxis. ¿Qué es sintaxis? Es el uso adecuado de los signos de puntuación. Por ejemplo, no es lo mismo decir mi querido Julio César va a llegar tarde que decir mi querido Julio César va a llegar tarde, o decir Julio, mi querido César va a llegar tarde. Aquí vemos 3 sintaxis diferentes del mismo signo y del mismo código. Aquí dice lo mismo pero en sintaxis diferente, por lo tanto transmite un mensaje diferente. De igual manera podemos ver cómo el contexto cambia el significado del significante. ¿A qué me refiero? Podemos decir odio al perro de mi marido, suponiendo que sea una mujer, ¿verdad? Si la mujer dice odio al perro de mi marido o dice odio al perro de mi marido, nosotros podríamos interpretar esto como que la mujer odia al perro propiedad de su marido o como que la mujer odia al marido por ser perro. Entonces, hablando de perros, entonces el contexto cambia y define el significado del significante, ¿ok? Es importante decir que no siempre, no necesariamente lo que el emisor quiere transmitir es lo que el receptor va a entender. Entonces vamos a devolvernos, para comprender mejor esta parte, vamos a devolvernos por acá, vamos a devolvernos hasta nuestro objetivo general, que es el lenguaje. Que dice que el lenguaje es una cualidad del ser humano. ¿Por qué? Porque solo los humanos tenemos la capacidad de comunicarnos mediante el lenguaje. Obviamente algunos animales también lo han logrado hacer por distintos sonidos o gestos, etcétera, pero no con la calidad que lo logramos los humanos. El lenguaje nos permite vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque podemos negociar. Así como nosotros, imagínense aquella historia de la Torre de Babel, cuando nadie se comprendía, todo terminó en guerra. Imagínense si nosotros viviésemos juntos y no pudiésemos negociar el espacio, la comida, etcétera, no podríamos vivir en sociedad. Además es importante comprender que el lenguaje son mucho más que palabras. Hay maneras de comunicarnos que no conllevan el uso de palabras. Por ejemplo, el lenguaje braille, el lenguaje en señas, los gestos que yo hago, los mismos colores del semáforo que habíamos mencionado. No todos son palabras en el lenguaje. El lenguaje
para que sea lenguaje, tiene que ser procesado por una convención social. ¿Pero qué significa esto? Si analizamos la palabra convención, viene de convenio, o sea, de algo en lo que todos estamos de acuerdo. Y social, de gente. Significa que para que el signo se convierta en código que podemos interpretar, y este código en lenguaje, primero tiene que haber una convención social donde todos estemos de acuerdo en utilizar ese código y ese signo. Por ejemplo, acá dibujé una regla. En Costa Rica tenemos la convención social de que este artefacto se llama regla. Sin embargo, si salimos de nuestras fronteras y vamos a Norteamérica, por ejemplo, este artefacto no se llama regla. Nadie entiende allá lo que es una regla. Allá la convención social, o sea, el convenio de ellos, es llamarle a esto ruler. Y en Francia, que no sé cómo se dice, es algo así como regle de mesure. No tengo idea cómo se pronuncia. El asunto es que la convención social es la que dictamina cómo se va a llamar o cómo o cuál va a ser el significado de este significante que nosotros denominamos regla. Acá le tenemos un significado y en otros países, en otras latitudes, le tienen otro significado. Entonces, ¿tiene necesariamente que haber una convención social? No. ¿Por qué no? Porque si yo invento algo, si yo inventase un aparato o lo descubriera, yo podría decir arbitrariamente cómo se va a llamar. Pero eso no quiere decir que la sociedad me lo acepte. Arbitrariamente significa porque me da la gana. Entonces, por ejemplo, si yo descubro algo, yo puedo ponerle el nombre que a mí me dé la gana, arbitrariamente. Pero eso no significa que la sociedad va a aceptar ese nombre. Este es el caso, por ejemplo, de los tampones femeninos. El tampón femenino se llama tampón. Así fue bautizado. Sin embargo, por lo menos en estas latitudes, acá en Costa Rica, nosotros le llamamos Tampax. Ellos quisieran, especialmente la gente de Saba, quisiera que nosotros le llamáramos tampón. Pero la convención social de Costa Rica, o sea, nosotros, todos los ticos, no le llamamos tampón, le llamamos Tampax. ¿Por qué? Y esto me da pie a otro de los temas que venían en el libro. ¿Por qué? Porque la publicidad tiene la capacidad de convertir en significativo lo que antes carecía de un significado. Ok, perdón, me quedé sin batería, disculpen. Estábamos hablando sobre si obligatoriamente el nombre de algo tenía que pasar por una convención social o si podía ser puesto arbitrariamente. Y la respuesta es que sí, puede ser puesto arbitrariamente, así como los tampones femeninos. La empresa Tampax se dio a la tarea mediante una estrategia publicitaria de que las personas creyeran y aceptaran en una convención social que un tampón se llama Tampax, cuando eso realmente no es verdad. Eso era solo para hacerle alusión a la empresa. Por eso se dice que la publicidad tiene la capacidad de convertir en significativo lo que antes carecía de significado. Tampax por sí solo no es absolutamente nada, pero con la publicidad lograron hacernos creer que el Tampax es realmente un objeto de algodón, que ya ustedes saben para qué sirve, etcétera, etcétera. Entonces, la publicidad de alguna manera nos manipuló. Y esto también da pie a otra cosa. Dice que una imagen vale más que 1000 palabras y que se entiende, o más bien que se tiende a creer que todo lo que se ve es real, cuando esto no es verdad. La realidad social no es necesariamente la que uno ve. Repetimos aquel refrán que dijimos antes, que el mensaje no necesariamente provoca en el receptor lo que el emisor deseaba que provocara. Entonces, haciendo una especie de resumen, vemos cómo la combinación de signos, que le llamamos block, forma un código, que le llamamos pared, que forma un texto, que le llamamos casa, que forma un discurso, que es lo que nosotros emitimos
para dar un mensaje. Pero ¿cuáles son las funciones de este mensaje? Tenemos acá la función expresiva, la función apelativa, la función fática, metalingüística, poética y referencial, que es la más importante. Vamos a ir viendo una por una. La función expresiva expresa justamente eso, expresa actitudes, expresa cómo me siento, cuáles son mis sentimientos, cuáles son mis emociones. Por eso ella comunica lo que yo deseo expresar. Por eso se llama función expresiva. La función apelativa viene del término apelar, que es cuando yo deseo que tú hagas algo. Entonces, por ejemplo, te motiva a hacer o a dejar de hacer algo, y busca que cuando yo diga algo de manera apelativa, busca una respuesta en la persona que me está escuchando. Por ejemplo, si yo digo tengo hambre, no necesariamente estoy expresando mi hambre, sino que muy probablemente estoy esperando que usted se levante y me alimente. Entonces, cuando le decimos a mamá, mamá, tengo hambre, realmente no le estamos expresando una emoción, sino que estamos apelando a que ella vaya y nos dé de comer. Pobrecita la mamita, vaya, cocine usted. La función fática, la única función que cumple es la de llamar la atención. ¿A qué me refiero con llamar la atención? A hacerle quedar claro al emisor que tenemos un contacto. Por ejemplo, cuando yo recibo una llamada y digo aló. Cuando yo digo aló, no estoy siendo expresivo, no estoy pretendiendo que ustedes hagan nada, simplemente estoy diciendo aló, te escucho, estoy en contacto contigo. O por ejemplo, cuando alguien va pasando y yo le pregunto, ¿qué tal, mae? ¿O Toanis, mae? A mí en la realidad no me importa cómo le va a ese mae. Simplemente digo esta expresión para llamar su atención y hacerle ver que ya que ya yo entablé con él una conversación. Pero si me contesta o no me contesta, ¿cómo le va? Eso es lo que menos me importa. La función metalingüística. Meta significa propio y lingüística pues viene del lenguaje. Entonces, metalingüística es cuando hablamos de nuestro propio lenguaje. Yo supongo que a la larga de esta explicación ustedes han encontrado unas 2000 faltas ortográficas y se van a poner a decirme, pero mire que antes de P y B con M escribiré. Sí, perfecto. Eso es metalingüística, cuando yo hablo del lenguaje que yo utilizo. Sí, yo sé que tengo una ortografía pésima, pero yo no vine aquí a enseñar ortografía. Simplemente estoy haciendo el favor de explicar algo. Ojalá que no me ataquen mucho por eso. La función poética es cuando yo necesito decir algo disfrazado, ya sea porque suena más bonito o porque no puedo o no me puedo dar el lujo de decir las cosas como son. Por ejemplo, tus ojos son azules, tus ojos son como el cielo, me estoy refiriendo a que son azules. Puedo decir un montón de cosas, incluidas halagos o ofensas, sin necesidad de utilizar los términos exactos para luego no meterme en problemas. Entonces, o por el simple hecho de hacerlo con arte. Esa es la función poética. Y por último tenemos la función referencial, que es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque es la que conceptualiza otras cosas. Por ejemplo, cuando yo digo esa mesa es de madera o esa mujer es hermosa, entonces ahí yo sí estoy enviando un mensaje que yo quiero formar opinión en usted. Yo quiero decirle, una refrigeradora es de metal y enfría. Un microondas es de metal también, pero calienta. Entonces yo estoy haciendo referencia a la función de la refrigeradora y referencia a la función del horno para que usted cree un concepto sobre estos dos objetos. Y más o menos aquí, retomando el mensaje que emite el emisor, valga la redundancia, no necesariamente es el que el receptor va a recibir. Por eso es que hay que tener tantísimo cuidado cuando hablamos. Yo, por ejemplo, de antemano les digo, no contaba con una ficha ni con nada para ir leyendo. Es muy probable que haya tenido cientos de errores. Como les digo, soy un estudiante como ustedes, simplemente me leí el librito y esto fue lo que entendí. Más adelante voy a hacer el resumen de la segunda parte. Como ven, ya es un poco tarde, no sé si me va a dar tiempo. Espero que les haya servido.
Y mi objetivo nunca fue explicar, fue aprender yo. Solo que si ustedes pueden sacar provecho de eso, pues genial. Muchas gracias y buenas noches.